Bienvenido a este video. Estaremos viendo la mayoría de las aplicaciones que tiene Adobe Creative Cloud, lo cual nos permite trabajar de manera mucho más creativa en diferentes áreas. Vamos a ver para qué sirve cada una de las aplicaciones, fundamentalmente las de las computadoras. Muy bien, porque también tendría para dispositivos móviles y para web. Muchos de ellos comparten, por ejemplo, Photoshop es tanto para escritorio como móvil, al igual que para web. Entonces vamos a comenzar el programa estrella por defecto de Adobe sería Photoshop. Entonces este programa es muy poderoso. Podemos editar imágenes, todo tipo de imágenes. Actualmente ya está viniendo con inteligencia artificial. Las herramientas son mucho más versátiles. Tiene un montón de novedades, especialmente para facilitarnos el trabajo de la edición de imágenes. Podríamos hacer más que fotomontajes, podríamos hacer unos diseños, artes, muchas cosas más e incluso trabajar con lo que sería propiamente la fotografía. Luego tendríamos lo que es el Camera Raw. Esto funciona para varios programas que dispone Adobe, al igual que para Photoshop. Es para trabajar con formato RAW, el cual es el formato original de las cámaras, ya sea filmadoras o cámaras fotográficas, como las reflex, por ejemplo, tienen un RAW, entonces ese mismo utilizan y existen muchas opciones para facilitar el trabajo sin tener que hacer con Photoshop muchas modificaciones directamente. Podríamos cambiar el color de la imagen, la temperatura, a las tonalidades, brillo, luminosidad, sombras, contraste, saturación, todo eso se puede hacer también. Claro que con Photoshop se hace igual, pero con estas opciones de Camera Raw, entonces es mucho más rápido, fácil, más versátil, sin tantas complicaciones. Luego tendríamos el de Bridge, que si nosotros vamos a ser fotógrafos o algo así, o vamos a trabajar con muchas imágenes, nos lo va a organizar todas esas imágenes, videos, nos va a dar vista previa de formatos PSD, como de Photoshop, nos va a poner por categorías, grupos, etiquetas, o sea, para organizar todo nuestro material fotográfico. Luego tendríamos el Photoshop Express. Es como un Photoshop, lo mismo, simplemente con opciones muy reducidas, pero también más intuitivas, más que no requiere extremadamente herramientas profesionales como Adobe. Es como un Photoshop muy sencillo e incluso es gratuito muchas veces Photoshop Express, porque como hemos indicado no tiene tantas herramientas avanzadas como Photoshop, pero es para cuestiones y tareas sencillas, redes sociales e incluso para portadas de video, YouTube o esas cosas. Entonces las imágenes las maneja muy bien, no requiere muchas transformaciones complejas. Luego tendríamos el Developer Tools, este de UXP, es para crear plugins. Esto muy rara vez lo utilizamos porque es un propósito específico, muy específico. Esto es para hacer unos plugins para sitios web que trabaja con JavaScript y todo eso. Entonces, muy rara vez las utilizamos. Hay muchas alternativas a la misma. El segundo programa estrella de Adobe propiamente del Creative Club actual sería Illustrator. Si Photoshop trabaja con mapa de bits y trabaja con, o sea, con bitmaps, con imágenes de píxeles, fotografías, todo eso, Illustrator trabaja con vectores, trabaja con imágenes las cuales escalando no pierden calidad. Pero este no está dedicado a la fotografía, esto es para hacer iconos, logos, para hacer de los emojis, las bases, e incluso lo utilizan para arquitectura también, para hacer planos de casas, edificios, todo eso es bastante versátil. E incluso si nosotros vamos a hacer videojuegos, muchas veces podemos hacer nuestros personajes de animaciones en vectores para que ocupen menos espacio posible y la calidad realmente sea asombrosa en cuanto a diseño de personajes, dibujos animados, todo eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer un logo de una empresa, generalmente utilizamos Illustrator, igual que los iconos y todos esos. Luego el Acrobat, este era el Reader, anteriormente era el lector de PDF.
Actualmente tiene más funcionalidades que esas. Este PDF de Acrobat, podemos editar actualmente ya los documentos PDF. Podemos ahí no solamente hacer la lectura, sino modificar nuestros documentos y todo lo que tenga el mismo. Si trabajamos con Acrobat, mucho más fácil actualmente editarlo como si sería un Microsoft Word para PDF. Luego, el tercer programa más poderoso o más utilizado de Adobe es el InDesign, el cual nos permite hacer todo tipo de publicaciones. Por ejemplo, hacemos en esto revistas, periódicos, trípticos, bípticos o cualquier cosa de papelería para impresión, e incluso diseños y revistas en PDF también las hacemos en InDesign. Es uno de los programas más versátiles, fáciles, sencillos. Si alguna vez han utilizado Word, esto realmente les va a encantar. Va a ser muy rápido el aprendizaje, porque la mayoría de las opciones son similares. Solamente que esto tiene un enfoque mucho más específico para lo que acabamos de indicar. Entonces, es más que todo para papelería y es muy agradable trabajar en InDesign en relación a otros programas existentes en el mercado. Luego tendríamos el Lightroom. Existen dos Lightrooms, son muy similares, este el Classic y este nuevo. Entonces, el Lightroom de siempre lo han puesto un nombre que se llama Classic. Nos va a permitir acá editar nuestras fotografías. Generalmente esto es para fotógrafos. No, los fotógrafos muchas veces no, por la cantidad de fotografías que manejan, no utilizan Photoshop porque es mucho tiempo que se tiene que en Photoshop pasar editando en Photoshop, a pesar de que tiene Camera Raw. Pero igual, entonces en Lightroom, como manejamos muchas fotografías, nos lo cataloga las mismas, nos lo pone en grupos, hacemos comparaciones de prueba A y B, si están las tonalidades, los colores, cuál va a quedar mejor, se lo ponemos etiquetas a nuestras fotografías. No olvidemos que si, por ejemplo, yo voy a un evento, a una fiesta de 15 años como fotógrafo, o a un matrimonio, un bautizo, algo así, mínimamente unas 300 fotografías saco, pero no se le dan las 300 fotografías a los que nos han contratado, entonces les puede dar unas 30 fotografías, algo así, pero las mejor elaboradas. Entonces, Lightroom nos permite eso, comparar, ver cuáles están las mejores fotografías, catalogarlas, aprobarlas, rechazarlas, o sea, todo lo que tenga que ver con fotografías de manera profesional nos lo va a permitir. E incluso tiene un apartado para que directamente nosotros vayamos a imprimir el álbum fotográfico. Entonces, eso es muy poderoso. Lo mismo que Lightroom, acá que el Classic también es esto, pero esto está basado en la nube online para compartir con otras personas nuestro trabajo y todo eso. De hecho, no deberían haberlo separado. Este mismo Classic era que lo aumenten la funcionalidad de la nube, compartir trabajos y todo eso. Luego tendríamos acá el Premiere. Hay dos, Premiere Rush y Premiere Pro. Es lo mismo que acabamos de indicar del Lightroom Classic, que sería el principal, y este otro Lightroom en la nube. Lo mismo pasa aquí. Existe el Premiere Pro, es el equivalente a esto en cuanto a su rol principal. Este es el principal, Premiere Pro. Es muy poderoso, uno de los programas más poderosos para editar video profesionalmente. Todo lo que tenga que ver con video, pues lo vamos a poder editar en Premiere. Y este Premiere Rush sería más o menos la versión liviana de Premiere, y también trabaja online con la nube, compartir, para listo para publicar en redes sociales y todo eso. Entonces es mucho más liviano, con menos opciones, menos profesional, pero para actividades o tareas que nos requieren mucha dedicación, entonces es mucho más conveniente utilizar el Rush. Pero este es mucho más pesado, mucho más potente, e incluso para hacer películas, cortometrajes, todo eso es válido. No olvidemos que aquí no se hace como tal los efectos, sino aquí se corrige el video, se recorta, se dice desde dónde hasta dónde va a estar. Aprovechamos el mismo para corrección de audio también, aunque utilizamos Audition, pero acá mismo podemos poner subtítulos, todo eso. Luego tendríamos
Fresco. Esto de Fresco es bastante interesante para los dibujantes, para los que tienen una tableta gráfica como el Wacom o una tablet, y dibujan con la mano bastante bien, o sea, a mano alzada, con un stylus, cosas como esas. Entonces van a poder hacer sus obras de arte ahí mismo. Es muy poderoso porque ahí podrían hacer, por ejemplo, sus diferentes cosas artísticas, ilustraciones, sus diseños y cualquier cosa que realmente deseen dibujar, todo eso. Y lo hacen en diferentes formatos, así que es bastante bueno, cómodo. Hagamos cuenta que sería un Paint, un Microsoft aquí. Este Paint, igual que eso, pero avanzado, entonces nos da toda la libertad del mismo para poder hacerlo, para poder configurar los pinceles, cómo estaríamos trabajando tipo stylus con ese lápiz electrónico, si lo queremos llamar. Entonces, la presión del lápiz, los colores, tonalidades, todo eso se puede aquí manejar. Luego tendríamos After Effects. El After Effects es el complemento de Premiere Pro. También es sumamente profesional. En Premiere Pro, hagamos cuenta que editamos el video, los recortamos, ponemos subtítulos, coordinamos el audio con el video, todo eso. Entonces, en After Effects es la postproducción, el cual lo ponemos efectos, a las explosiones las manejamos ahí, partículas, hacemos lo que sea mucho más animado nuestro video, las cosas mucho más delicadas, todo eso. Entonces, e incluso se puede manejar el chroma key tanto en Premiere como en After Effects para la pantalla verde o azul y quitarlo el fondo y dejar a nuestro personaje y todo eso. Pero tiene After Effects muchas más herramientas que esas. Entonces, para dibujos animados o cosas o películas que necesitamos efectos adicionales, más profesionales, todo eso estaría en After Effects. Algunos programas de edición de video tratan de combinar, de otras marcas que no sea de Adobe, tratan de combinar la edición de video con este de After Effects. Pero son dos funcionalidades diferentes. Aquí no editamos el video en After Effects, ya tiene que estar recortado, ya lo traemos recortado, ya lo traemos definido la duración y la transparencia, cosas como esas, ya estaría hecho los subtítulos, todo eso. Pero en After Effects mejoramos toda esa experiencia. Lightroom Classic ya vimos que es lo mismo que Lightroom. Este de Aero por el momento está en su versión beta. Este es un programa muy poderoso actualmente para la creación de experiencia de realidad virtual aumentada. Vamos a poder manejar la interactividad de animación. La integración también tiene acá con otras herramientas de Adobe y también nos va a posibilitar la visualización de dispositivos móviles y gafas de realidad aumentada. Entonces, para trabajar con esas gafas con 3D o esas panorámicas o con la propia realidad, con la realidad virtual, como lo suelen llamar, ese tanto del proyecto de, por ejemplo, de Facebook, que era Meta, el metaverso. Todas esas herramientas las vamos a disponer en Aero para hacer nuestros propios diseños, pero todavía está en su versión beta. Otro programa clásico bastante conocido es el Dreamweaver, igual que Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere y After Effects. Este sería el siguiente de su lista de programas estrellas. Entonces, en Dreamweaver podemos hacer cualquier tipo de páginas web y actualmente ya lo han integrado para poder hacer aplicaciones móviles o al menos simulaciones de aplicaciones móviles. Se puede trabajar directamente con código, con HTML, CSS, JavaScript, PHP, integrarlo directamente con el servidor, o sea, con el hosting, con el alojamiento web, con el dominio, traspasar archivos con FTP, todo eso lo hace Dreamweaver. Si nosotros no estamos acostumbrados a utilizar lo que es el código, entonces todo de manera visual lo vamos a poder hacer nuestro propio sitio web. Luego tendríamos Adobe Animate. Este sería el reemplazo de Adobe Flash que antes se llamaba. Nosotros podemos hacer Animate
nuestras animaciones, dibujos animados, podemos hacer caricaturas, todo con 2D. Tiene todas las herramientas que tenía Adobe Flash, y es bastante intuitivo, cómodo, nos facilita muchísimo los keyframes, los fotogramas clave, manejar esa de las escenas, todo eso con huesos e incluso nuestras animaciones, una vez que sepamos utilizar el programa, nuestras animaciones las vamos a hacer en tiempo récord. Tiene un montón de funcionalidades. Y algo bastante interesante de esto, que era una de las herramientas que me hubiera gustado que tuviese quizás Illustrator y Photoshop, era lo mismo que teníamos acá de fresco. Entonces, nosotros podemos dibujar a mano alzada dentro de Animate y son muy buenos esos dibujos, los pinceles, especialmente para dibujos animados, todo eso. Realmente es un programa muy bueno y antes trabajaba con ActionScript, Animate, pero todos se quejaban por la seguridad y dejaron de utilizar Flash en todos los dispositivos, en los sitios web e incluso empezó utilizando su reproductor Flash a YouTube, pero luego ya por las medidas de seguridad y todo eso fueron dejando de lado y cuando apareció HTML5 entonces Flash ya prácticamente nadie lo utilizaba, por eso tuvieron incluso que cambiar el nombre a Animate, pero sigue siendo todo igual su interfaz y en lugar de ActionScript utiliza HTML5, el Canva y todo eso, pero también tiene el ActionScript integrado, pero ya no como primera opción, sino como segunda opción. Así que si queremos hacer nuestros propios dibujos animados, 2D Animate es la mejor opción. Luego tendríamos esto de Character Animator. Este es también para hacer nuestras animaciones, nuestros personajes, todo eso, pero tiene otras herramientas bastante interesantes para que no lo hagamos de manera manual, sino de manera automatizada. Entonces, esto nuestro rostro, nosotros podríamos, lo puede escanear con este programa, con puntos de control y nuestro personaje mover en base a esos puntos de control que tendrían nuestros rostros con reconocimiento y todo ello con una cámara. Entonces, con una webcam puede ser o cámara de celular también, especialmente con webcam. Y podemos hacer las animaciones de nuestros personajes de manera más integrada, o sea, de manera más fácil, rápido, no dedicado exclusivamente a la animación, sino más o menos a la interactividad. Luego tendríamos Audition. Audition es el programa por defecto para el manejo de audio. Es bastante bueno para manejar audio actualmente con multipistas y todo eso. Entonces podemos hacer múltiples elementos, desarrollos, edición de audio e incluso tanto Premiere como After Effects tienen opciones de que su audio le envíen a Audition. Terminamos de editar en Audition inmediatamente se reflejan los cambios en Premiere y After Effects. Entonces, si las herramientas no son suficientes con las que cuenta para el manejo de audio de Premiere y de After Effects, pues Audition lo va a hacer. Tiene múltiples herramientas porque es exclusivamente para el manejo de audio. Actualmente existen herramientas de Audition internamente que hacen ese acople increíble también con inteligencia artificial y todo eso. Un tema que dura, por ejemplo, 5 minutos, nosotros le decimos que dure un medio minuto, automáticamente lo hace de manera que ni siquiera se nota en dónde se ha cortado y en dónde no. Entonces ese acople lo hace realmente profesional. Luego tendríamos una serie de herramientas para manejo de 3D. Actualmente tanto la realidad virtual como el manejo de 3D está en auge, está en crecimiento. Entonces ha sacado una serie de programas que nos va a posibilitar el mismo aquí. Substance, por ejemplo, al igual que estos otros, vemos que es el mismo nombre de 3D para pintar, aquí para diseño y todo eso. Entonces desde aquí es el mismo, todos estos, pero con diferentes áreas para trabajar dentro de 3D. De todos estos, los que siempre teníamos era esto de Dimension, este siempre ya existía desde hace tiempo y luego es como hubieran sacado fracciones de eso para trabajar el modelado, el diseño, acá lo que sería
un intérprete más o menos de escenas realistas, aquí texturas, aquí de para mundo real, cosas esas, es como lo hubieran dividido Dimension. Entonces, este sí es bastante común, bastante utilizado en la actualidad. El Media Encoder, esto nos permite a nosotros transcodificar nuestros videos, ya sea proveniente de Premiere, de After Effects, cualquiera de los dos, o a Premiere Rush igual. Entonces, en Media Encoder vamos a poder eso transcodificar. Lo que permite es, ya con el trabajo realizado, sacar a formato estándar, por ejemplo, a un MP4, a un .mov, a .avi, MKB, todo eso, y es totalmente configurable. Le decimos a qué velocidad queremos de reproducción, o sea, en cuanto a a los megabytes por segundo que se utiliza. Todo eso se sirve a ser a 60 fotogramas por segundo, 30 fotogramas por segundo. Entonces todo eso nosotros lo codificamos porque ya vienen con sus propios códecs. Los códecs estándar, el H264, 265, ya vienen con los mismos. Entonces para personalizar cómo va a salir el video, si va a ser liviano, pesado, calidad media, cuántas pasadas se le va a dar, si va a ser entrelazado, todo eso. Entonces aquí lo configuramos. Claro que ya viene integrado dentro de Premiere y dentro de After Effects, pero si nosotros queremos darle más personalización y queremos tener máximo control de esa transcodificación, de ese renderizado de los videos, entonces utilizamos Media Encoder. Luego tendríamos el XD acá en español. Esto es para crear prototipos y para diferentes dispositivos. Entonces tiene herramientas muy livianas, rápidos, fáciles, prediseños, plantillas, todo eso. Si quisiéramos hacer una especie de aplicación web de una o de un web app para ya sea para Android o para iOS o cualquier otro, nos va a dar aquí muchas plantillas y elementos para configurar esas formas estándares. Luego tendríamos Syncopy, que sería esto sí para los creadores de más o menos como de contenido, del copywriter, para hacer para redes sociales, libros, todo eso. Entonces tendríamos también el InCopy. Esto, pero mucho se utiliza con otros editores más de libros, revistas, todo eso, especialmente para escritores, online, para compartir experiencias y todo ello. Entonces, fundamentalmente, estas son la mayoría de las herramientas que dispone Adobe Creative Cloud para escritorio. Para móvil tendríamos, vemos que compartimos muchos de ellos, pero algunos tendríamos mucho más específico aquí. Gran parte de estos programas están disponibles en el celular o para web, por ejemplo, este que es gratuito, Adobe Express. Este es bastante bueno para hacer diferentes tipos de cosas. Hemos visto esto, es más o menos como un Canva que suelen utilizar online para hacer sus diseños, revistas o su banner o publicidad para redes sociales. En cuanto a imágenes, todo eso, entonces tendríamos estas las herramientas básicas, esenciales para ese tipo de artes. Vemos que también tendríamos el Photoshop de siempre, es el mismo, pero para web no cambia nada, sigue siendo el mismo Photoshop, solo que aquí la ha puesto en categoría porque Photoshop, como vemos aquí, se utiliza tanto el mismo Photoshop para escritorio, al igual que para móvil y para diseño web. Este Adobe Firefly es actualmente va a ser o está pasando a ser la herramienta más poderosa de todo Adobe. O sea, va a ser el producto, le va a opacar incluso a Photoshop. Este es su producto estrella en la actualidad. Es su inteligencia artificial para generar imágenes muy creativas, profesionales, muy buenas. Solamente tendríamos que saber cómo se maneja el prompt. Tenemos nosotros un video, ustedes pueden verlo en nuestro canal de Johnny Gallardo, sobre Firefly. E incluso muchas otras empresas quieren trabajar con Firefly, Google u otros, utilizar esta tecnología de inteligencia artificial muy avanzada para generar imágenes, al igual que lo que sería otros
actualmente existentes en el mercado para inteligencia artificial exclusivamente de imágenes. Actualmente existe lo que sería Leonardo, Midjourney y Dalí. Son tres de las herramientas más poderosas para generar imágenes, pero ha venido Firefly y está al nivel de ellos. Entonces, por eso incluso nos está dando ahora la oportunidad de hacerlo de manera gratuita. Está muy, muy poderoso esto. Y en la nueva versión, esta nueva versión del 2023, pues está viniendo ya como un programa independiente. Tendríamos también para Adobe Fonts, para fuentes propiamente de ellos, de sacar sus propias fuentes creadas, familia de fuentes para cualquier tipo de programa, porque nosotros incluso podemos instalarlo en el sistema operativo y utilizar en Word, Excel, PowerPoint, esas mismas fuentes, pero también utilizarlo para Photoshop o para hacer sitios web y todo ello. También podemos utilizar Adobe Stock, donde se va acumulando todas las imágenes, fotografías que nosotros podríamos generar y compartimos con otras personas, y otras personas también comparten con nosotros. Entonces, son otros programas exclusivamente ya para diseño y desarrollo web. Para móvil también hemos indicado, muchos de los programas vemos que también están hechos para móvil. Hay otros programas muy livianos, pero estos programas no son muy comunes en la actualidad.